Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ahí a un nuevo video. Hoy les voy a comentar de Félix Hernández, la estrella fugaz única para mí, una estrella fugaz en el béisbol. Ya vamos a ver por qué, y hizo algo único que ningún otro pitcher en toda la historia de la Gran Liga ha hecho. Vamos a verlo. Félix Hernández, pitcher derecho, mide 1,90 m y pesa 99 kilos. Nació el 8 de abril de 1986, actualmente tiene 36 años y él nació en Valencia, Venezuela. De hecho, él vivía muy cerca de donde yo vivía, en San Diego, en Carabobo, en Venezuela. Él debutó en el año 2005 a los 19 años de edad, pero se retiró relativamente muy joven, ¿no? Se retiró en el año 2019, o su último juego que pichó fue en el año 2019 con apenas 33 años. 33 años no es joven para un pitcher, pero tampoco es un pitcher muy veterano. Ya es normalmente esa es la edad en que los pitchers de grandes ligas comienzan a decaer un poco. Pero por ejemplo, veamos hoy en día a Max Scherzer y a Justin Verlander, que a los 40, 41 años todavía están pichando como unos Cy Young. Claro, ellos son casos especiales, pero un pitcher ya a los 35, 36 años ya está listo. Yo creo que Félix Hernández se retiró muy pronto y dejó de pichar muy pronto. Sus números globales: él ganó 169 juegos, perdió 36, y tuvo una efectividad de 3.42, una efectividad ni muy buena ni muy mala, ¿sí? Tuvo un WAR de 49.7 y vamos a ver qué significa eso más adelante como tal. Félix Hernández fue un pitcher muy dominante al principio de su carrera. De hecho, él tuvo un pico entre 2009 y 2015 donde era uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. De hecho, ahí obtuvo su premio Cy Young, tuvo 5 participaciones en los Juegos Estrellas, estuvo muy dominante. Pero luego la temporada 2015, las lesiones y ya la decadencia de su recta, de sus picheos comenzaron a mermar, hasta que finalmente lanzó su último juego con los Seattle Mariners en 2019. Estuvo ahí en los campos de ligas menores con los Bravos, luego con Baltimore, pero finalmente no pudo recuperar su forma y finalmente se retiró, ¿no? Félix Hernández ganó un premio Cy Young en el año 2010. Sin embargo, sus números fueron muy buenos durante estos años, pero yo creo que no le dan ni mucho menos para llegar al Salón de la Fama y ni para ser catalogado como uno de los mejores pitchers de la historia de la Grandes Ligas. Por eso yo comento, fue una estrella fugaz y única. ¿Por qué? Porque estrellas fugaces ha habido muchas en las Grandes Ligas, pero única porque él tiene un récord único en las Grandes Ligas que yo lo veo bastante difícil que alguien más lo vuelva a hacer. Hay algunos que podrían hacerlo ahí, pero lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿no? En cuanto a las estadísticas de Félix Hernández, como les digo, desde el año 2019, donde creo que fue su mejor año, a pesar de que no ganó el Cy Young, tuvo marca de 19-5 con 2.49 de efectividad, lanzó 238 entradas y ponchó a 217 bateadores. Son unos números espectaculares. No ganó el premio Cy Young ese año. Ese premio Cy Young del 2019, vamos a ver quién lo ganó ese año. El Cy Young del 2019 lo ganó Zach Greinke, ese año por detrás de Félix Hernández. Zach Greinke ese año tuvo menos ganados y más perdidos, pero tuvo mejor efectividad e inclusive tuvo un WAR de 10.4. O sea, él fue el caballo que soportó a los Kansas City Royals ese año, y lamentablemente Félix Hernández no ganó ese Cy Young. Sin embargo, el año siguiente vendría con todo, a pesar de tener menos victorias y menos derrotas. Ayer se pudo ganar el Cy Young de la Liga Americana en el 2010. Luego tuvo campañas muy importantes hasta el 2016, que fue su decadencia. Si nosotros queremos comparar cómo se compara Félix Hernández con respecto a otras pitchers de grandes ligas y sus posibilidades de llegar al Salón de la Fama, hay que compararlo con una estadística que se han definido que se llama JOS. Esta estadística JOS básicamente toma sus 7 mejores años de su carrera, su pico máximo de sus 7 mejores años de carrera, toma el WAR de esos 7 años y lo compara con pitchers similares y con respecto a los que están en el Salón de la Fama. Si agarramos los 7 años más buenos que tuvo Félix Hernández, él está en la posición 96 de la historia de las Grandes Ligas. Si nosotros vemos el ranking de los pitchers que están en JOS, el JOS más alto de toda la historia de las Grandes Ligas, vemos que el número 1 es Walter Johnson, el número 2 Cy Young, el número 3 es Roger Clemens, que en sus 7 años más buenos que tuvo en su carrera
es el tercero en la historia de las Grandes Ligas. Sin embargo, el man no está en el Salón de la Fama por razones que ya conocemos. Si nosotros bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos, Félix Hernández está en la posición número 96. Aquí lo vemos, detrás de Sandy Koufax. Sandy Koufax es un Salón de la Fama y tiene un Josh muy parecido al de Félix Hernández. Entonces nosotros podríamos decir, si Sandy Koufax está en el Salón de la Fama y está por ahí a rayito de Félix Hernández, seguramente puede llegar al Salón de la Fama. Sin embargo, vemos que está muy abajo. Vemos que estos pitchers son pitchers muy icónicos que lanzaron en una década diferente. Sandy Koufax, sus estadísticas están entre el 55 y el 66. Bubby Grimes está un pitcher que lanzó entre el 16 y el 34. Realmente son estadísticas que no se comparan hoy en día. Si nosotros subimos más arriba, por lo menos Roy Oswalt tiene un Josh mejor que el de Félix Hernández. Vemos por acá Tommy John, Cole Hamels, vemos por acá CC Sabathia, vemos David Cohn, Juan Marichal, ya son pitchers Salón de la Fama, pero vemos por lo menos Kevin Brown, Mark Scherzer, obviamente todavía no se ha retirado, pero no ha ingresado al Salón de la Fama. Clayton Kershaw, Sal Rankin, Curt Schilling, Matt Mussina tienen un Josh mucho más alto que el de Félix Hernández. Por lo menos Justin Verlander tiene un Josh de 64, Félix Hernández tiene un Josh de 44. ¿sí? Yo dudo mucho que Félix Hernández los números le den para el Salón de la Fama. A nivel de pitchers está muy por debajo. Si vemos, la mayoría de los pitchers que están alrededor de Félix Hernández no están en el Salón de la Fama. Hay algunos casos, pero son pitchers muy legendarios que pitcharon en los años 1800 o en la primera década de los 1900. Hoy en día, con la comparación de los pitchers actuales, el Josh no le da para Félix Hernández. Recordemos que es el pico de los tres mejores 7 años que tuvo el pitcher. ¿Sí? Vemos aquí la definición de Josh y es una comparación en donde se eligen el averaje de sus años, de sus 7 años de mejor WAR, ¿sí? Y ahí se compara con respecto a los otros salones de la fama para ver si puede. Récord importante que tiene Félix Hernández es que es el único pitcher en toda la historia de las Grandes Ligas en tener un juego inmaculado, un inning inmaculado, en tener un inning inmaculado, ponchar 4 bateadores en un solo inning y tener un juego perfecto. El único en la historia en hacerlo es Félix Hernández. ¿Qué es un inning inmaculado? Un inning inmaculado es: en un inning el pitcher lanza 3 picheos, poncha a un bateador, lanza 3 picheos nuevamente, poncha al segundo bateador y lanza 3 picheos y poncha al tercer bateador. Es decir, 3 ponches con 9 lanzamientos con 9 strikes. Créanme que eso es difícil. Sin embargo, alrededor de 110 pitchers en la historia lo han hecho en un inning, lanzar un juego inmaculado. Félix Hernández lo hizo en el año 2008 contra los Miami Marlins en Seattle, en donde con 9 picheos ponchó a los 3 bateadores y logró este récord increíble, ¿no? Aquí lo podemos ver enfrentando al último bateador. Aquí creo que él ya estaba consciente de que venía el último bateador. 9º picheo, tercer strike y concretó el inning inmaculado. La gente lo sabía y lo aplaudió en ese momento. La segunda hazaña importante de Félix Hernández lo hizo en el año 2010 contra los Minnesota Twins, en donde ponchó a 4 bateadores en el mismo inning. ¿Cómo es eso que poncha 4 bateadores en el mismo inning si son 3 outs? Bueno, aquí vemos el primer ponche, el segundo ponche, el tercer ponche contra Justin Morneau. La pelota se fue, él tiene derecho a llegar a primera base y llegó a primera base porque el catcher no lanzó a tiempo a la primera. Esto se marca como un ponche, sería el tercer ponche del inning, y Justin Morneau llega en el cuarto y ponchado. 4 ponches en un solo inning lo hizo Félix Hernández en el año 2010. Increíble, eso también es bastante raro. También ciento y tantos de pitchers en su historia han logrado esta hazaña, de más de 250 años que tiene el deporte como tal. Pero aquí vemos lo más importante que ha hecho Félix Hernández en su historia, que fue el último juego perfecto que se ha lanzado en Grandes Ligas hasta el momento. Eso fue en el año 2012 ante Tampa Bay. Félix Hernández logró lanzar un juego perfecto. Un juego perfecto es 9 innings por 3 outs cada inning. Son 27 bateadores seguiditos que se pararon frente a Félix Hernández y se hicieron out. No hubo boleto, no hubo error, no hubo pelotazo, no hubo hit, no hubo carrera. 27 bateadores pasaron, 27 bateadores quedaron out. Eso es una hazaña sumamente más increíble, ya que Félix Hernández es el número 23 en la historia de todas las Grandes Ligas y es el último que lo ha hecho
en la historia de las grandes ligas. Acuérdense que un juego perfecto no es igual a un juego sin hit ni carreras. Un juego sin hit y carreras puede haber gente envasada, puede haber un boleto, puede haber un pelotazo, puede haber un error que se envase la persona, inclusive puede haber carrera, pero ya sería un juego no hit. Sin embargo, un juego perfecto, todo y absolutamente todos los bateadores que se enfrentó Félix Hernández, todos quedaron out. Sumamente importante e increíble. Estos juegos perfectos son únicos en la historia y Félix Hernández lo pudo hacer en el año 2012. Como les repito, Félix Hernández fue una estrella fugaz. Sus números fueron muy buenos entre 2009 y 2015. Luego de ahí ya decayó y hasta el 2019 que se retiró finalmente. Tuvo muy buenos números en esos años. Sin embargo, su carrera total es una carrera promedio. La ventaja que tuvo Félix Hernández es que él debutó muy joven, a los 19 años, y lanzó durante muchos años en grandes ligas. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, las lesiones y su eficacia fue decayendo. Finalmente Félix Hernández tuvo una muy buena carrera, sin embargo no sería uno de los mejores en la historia. Sí, seguramente es uno de los mejores en el béisbol venezolano, con su Cy Young. De hecho, luego que Johan Santana ganó Cy Young con Minnesota, Félix Hernández fue el siguiente y fue una época muy importante del picheo para Venezuela como tal. Félix Hernández, repito, está muy lejos tentativamente para llegar al Salón de la Fama, ya lo vimos en el Josh, pero si tienes este récord, un inning inmaculado, 4 ponches en un inning, un juego perfecto que culminó en el 2012, yo creo que es sumamente importante para Félix Hernández, para el deporte, y una estadística muy increíble que podemos ver nosotros en el béisbol. Yo aquí me tomé la molestia de tener todas las estadísticas de los juegos perfectos que han habido en la historia de las grandes ligas. 23 juegos perfectos ha habido en la historia de las grandes ligas, 4 ponches en un inning. Han habido 100 pitchers o 100 ocasiones que han ocurrido esto, 4 ponches en un solo inning en la historia de las grandes ligas. El último fue Chris Martin con los Dodgers de Los Ángeles el 15 de agosto del 2022. ¿Cuántos innings inmaculados ha habido en la historia de las grandes ligas? Ha habido 110 innings inmaculados en la historia de las grandes ligas. El último fue Angel de los Santos el 27 de septiembre del año pasado, en el 7º inning. Y nosotros me tomé la molestia de buscar las estadísticas y vemos aquí Félix Hernández es el único que ha tenido un juego inmaculado, un inning inmaculado, perdón. Lo hizo el 17 de junio del 2008, tuvo un juego con 4 ponches en un inning, lo hizo el 3 de junio del 2010 y el juego perfecto lo hizo el 15 de agosto del 2012. Si nosotros vemos aquí las estadísticas, yo creo que lo más complicado es un juego perfecto. Lo más complicado del juego perfecto es, ¿por qué? Porque solamente 23 pitchers lo han logrado en toda la historia. De esos pitchers que han hecho juegos perfectos, vemos que ninguno ha tenido 4 ponches en un inning. Sin embargo, hay algunos cuantos que sí han tenido un inning inmaculado. Por ejemplo, Jim Burdine lo hizo una vez, Sandy Koufax hizo 3 veces un inning inmaculado, David Cone lo hizo una vez, Randy Johnson lo hizo 2 veces. Sin embargo, muy pocos han tenido 4 ponches en un inning. Si nosotros quitamos los juegos perfectos, por lo menos en el caso que veamos pitchers que puedan igualar el récord, que no tengan juego perfecto, porque ya vemos que los juegos perfectos es mucho más complicado. Por lo menos a AJ Burnell le faltó un juego perfecto para tener esta hazaña también. Craig Kimbrel también le faltó un juego perfecto para cumplir esta hazaña, y Kelly Jensen le faltó un juego perfecto para cumplir esta hazaña. Entonces vemos que hay Craig Kimbrel y Kelly Jensen podrían romper o igualar el récord de Félix Hernández. Sin embargo, es poco probable, ya que ellos son pitchers relevistas y ya están en las últimas de su carrera. Seguramente no lo podrán hacer. Como vemos, es curioso esto demuestra una calidad, demuestra que esos años, y precisamente los años de éxito que tuvo Félix Hernández entre 2009 y 2016, estuvieron todos estos récords, tuvo su sayón, tuvo sus mejores participaciones, y aquí demuestra el dominio que tuvo Félix Hernández, pero fue fugaz, fue puntual y pudo lograr este récord como tal. Entonces, hasta aquí el video. Si les gustó, porfa me dejan en los comentarios y vamos a seguir publicando videos todas las semanas.